Bienvenidos, yo soy Mariana Suárez, interiorista del ser, y estoy muy emocionada y muy contenta de estar el día de hoy aquí, porque tengo una invitada que me encanta, es una invitada que quiero muchísimo, y la idea de hacer esta plática es que podamos compartir contigo qué es un proceso de autoconocimiento, desde gente real, gente que lo ha vivido, y cuál ha sido su proceso. Así que bienvenida, Itzel, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Itzel tiene 26 años. Y bueno, ella ha estado en este proceso de autoconocimiento. Entonces, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto tenerte aquí conmigo. Hola Mariana, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, cuando me hablaste y me dijiste que me invitabas a participar en esto, se me hizo algo increíble. Claro que me puse nerviosa, pero me puse muy contenta de poder tener un espacio donde compartir todo lo que he vivido en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, gracias por invitarme y también muy contenta. Un placer tenerte aquí. Además que de verdad me importa mucho platicar con ustedes porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Como que muchas veces oímos ahí afuera ¿y eso qué? Y a veces hasta nos da miedito entrar a estas cosas porque no sabemos qué es. Y ahí, la verdad, me encantaría que nos cuentes, Itzel, un poquito y más, sabiendo pues tu educación, de dónde vienes, qué ha pasado, cómo ha sido para ti o qué te llevó a decir, sí, quiero entrar a esto. ¿Qué fue lo que te impulsó a entrar a un proceso de autoconocimiento en un programa y empezar a desarrollarte? Qué interesante que digas eso de que a veces da miedito. Yo cuando di contigo llegué en blanco. O sea, yo no sabía ni cómo era esto de los programas. Creo que hasta te pregunté de que, oye, ¿qué das terapia? ¿Pero qué corriente eres? Y no sé qué me dijiste. No, yo tengo programas de autoconocimiento. Y yo, ¿qué es eso, no? Yo venía de estar yendo a la terapia convencional, si así podíamos decirle. Y pues estaba yo como en busca de algo más, pero no sabía bien qué. Y justo cuando vi que me dijiste que dabas programas de autoconocimiento, sentí que me cayó como anillo al dedo, ¿no? La palabra autoconocimiento para mí me resonó muchísimo y dije, pues estaba como que tratando de cambiar de terapeuta, pero esto de un programa de autoconocimiento suena bien, creo que es lo que necesito. Entonces, creo que pues me animé y al principio yo preguntaba mucho, ¿no? ¿Y cómo va a ser el método? ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Y cuáles son las herramientas? O platícame, ¿no? Porque yo soy como muy estructurada y siempre quiero entender todo antes de animarme a las cosas. Pero creo que en este mundo de conocerse a sí mismo, el paso uno es como dejar, o sea, soltar, dejar fluir, ¿no? Porque, de hecho, a las personas que les he platicado de todo mi proceso, me preguntan, ¿y cómo es? ¿O qué ves? ¿Y qué temas son? Y yo, es que te puedo dar como una idea, pero siempre es diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Porque tú eres diferente. Ajá, claro, por más que hayamos tenido el mismo contexto, mismas experiencias, nada nunca es igual, ¿no? Entonces, siempre el proceso de conocerse a uno mismo va a ser diferente. Me preguntabas un poquito de mi contexto. Yo, pues, fui a una escuela de puras niñas, ya en la universidad fue cuando empecé como a convivir más como con ambos sexos y todo. Y siempre mi educación fue como muy arraigada a la religión católica, ¿no? Entonces, pues yo me movía como en un perímetro de así, ¿no? Algo muy cuadrado. Me empezaba a cuestionar cosas, otras cosas como que las seguía yo creyendo por lo que me habían dicho. Y yo creo que hasta que me di la oportunidad de este proceso de autoconocimiento fue cuando en realidad me empecé a cuestionar cosas reales y enfrentarme conmigo misma y de decir, a ver, ¿estás en blanco? Ábrete a nuevas posibilidades, ¿no? Y a crear tú tu propia filosofía o manera de pensar. Me encanta lo que estás diciendo porque, y ahí preguntarte, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti romper estas creencias limitantes o darte cuenta incluso que a lo mejor muchas de esas creencias ni siquiera eran tuyas, pero no puedes saber si son tuyas o no, si nunca te has visto a ti misma, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti entrar en este programa? Y dentro del programa, un gusto por fin conocerme, ¿qué pasó ahí para decir, híjole, sí, se están rompiendo, estas son mías, estas no son mías? ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti darte cuenta de esto a través de las herramientas? Me encanta esa pregunta porque la verdad fue muy difícil. O sea, en un mundo ideal te diría, ay, Mariana, fue muy fácil, estuvo increíble, color de rosita. Y mucha gente se imagina eso, ¿no? De que, ay, conocerte a ti mismo, qué cool.
a veces es muy difícil. Yo creo que, bueno, de la mayoría de las personas que me han platicado, es un proceso hasta a veces doloroso, difícil, pero muy bonito al final. A mí me costó mucho trabajo porque me acuerdo perfecto. La primera sesión que tuve contigo, yo dije, ya no voy a volver. O sea, me encanta. No sé qué está pasando, no sé esto que acabo de vivir, pero creo que me da miedo. Y luego me empecé a preguntar, o sea, yo me acuerdo perfecto que me fui de tu casa diciendo, no. O sea, no, creo que esto no es para mí, es demasiado. Sigo buscando terapeutas, pero dije, a ver, ¿por qué tienes miedo? ¿De dónde viene el miedo, no? Y me di cuenta que era miedo a voltear hacia adentro y a conocerme. Qué Porque maravilla. justo creo que hicimos una meditación ese día y pues lo que vi me impactó mucho, ¿no? Entonces creo que esa decisión fue muy importante. ¿Vuelves o no vuelves? Porque era abrir o cerrar la puerta a mi propio autoconocimiento, ¿no? A saber un poco más de mí. Entonces, pues bueno, claro que regresé. Y yo creo que siempre te digo, ¿no? El programa que tomé contigo me cambió la vida. Para mí, yo siempre que lo platico, siempre les digo a las personas que fue como un punto de inflexión en mi vida, ¿no? O sea, a partir de ahí empecé realmente a verme. O sea, yo era una persona que le costaba muchísimo trabajo sentirme como autosuficiente. Yo estaba como que todo el tiempo buscando las respuestas allá afuera, buscando cumplidos de allá afuera, buscando cosas bonitas de afuera. Y llegando contigo me di cuenta que pues eso me lo tengo que dar yo primero, ¿no? Para Claro. que siempre está padrísimo que lleguen cosas de afuera, pero ya cuando te lo das tú, siento que ya no tienes ni esa urgencia, ¿no? De que llegue de otros lados. Entonces creo que es un plus, ya cuando te lo das tú y ya dominas esa parte y te sientes satisfecha contigo misma y te amas por cómo eres, ya cuando llega de otras personas o así, lo sientes más increíble, ¿no? Claro. Entonces para mí fue muy difícil romper esas estructuras, creencias y todo porque, como te digo, yo venía como de una formación algo rígida. Te digo, de repente me cuestionaba cosas, pero sentía que me iba a salir como del común denominador y me regresaba. Y creo que es mucho que es algo que hacemos muchas personas, ¿no? Nos sentimos como que en esa área de la incertidumbre y nos sentimos solitos y regresamos Claro. a las masas, ¿no? Y contigo creo que empecé a romper esas estructuras y a animarme, a cuestionarme y no solo a cuestionarme, sino a tratar de formar una idea desde lo que yo creo, ¿no? No de lo que creen otras personas. Itzel, digo, te escucho y se me vienen 25 cosas que quisiera compartir y demás, pero hay una en particular que me brinca mucho y que me gustaría preguntarte, y es, ¿qué diferencia encuentras? Porque dices, bueno, yo ya había ido con algunos terapeutas, ya había ido a otros lugares, y de repente fue como, ay, no, vamos a hacer un proceso de autoconocimiento que no sé ni qué es, pero me llama la atención. ¿Qué diferencias podrías tú compartirnos que se viven con un terapeuta, un psicólogo, un terapeuta más tradicional quizá, a lo que es pues el programa o pues digamos las herramientas que yo comparto con ustedes? Uh-huh. Bueno, yo a lo largo de mi vida he ido con muchos psicólogos, terapeutas, diferentes corrientes y yo creo que la diferencia aquí es no tanto que platiques, te desahogues y con eso ¿cómo te sientes? No, siento que aquí es como, ok, estás viviendo tales situaciones, pero no sé si sabes que todo viene de algo. O no sé si sabes que todo viene de patrones o de creencias limitantes. Entonces, creo que en Programa Contigo vamos un poquito más allá. Vamos un poquito a entender de dónde vienen todas esas actitudes, maneras de pensar, maneras de ser. Entonces, en vez de ver por qué soy así, porque mi papá, porque mi hermano, porque no sé qué, es, no, a ver, ahorita no veas a nadie más, hay que enfocarnos en ti, o sea, voltea a ver hacia adentro, vamos primero a conocernos para que entendamos por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, ¿no? No tanto, a ver, vamos viendo tu contexto, no, vamos viendo quién eres tú, ¿no? O sea, tus características, tu personalidad, tu esencia, tus dones, tus talentos. O sea, primero hay que, paso uno, conocerte para que veas para dónde le quieres dar, para dónde moverte, ¿no? Entonces, creo que eso es clave. Con otros terapeutas, pues llegas y platicas de las situaciones que
que tienes día a día. Y no dudo que otros terapeutas quieran como que hacer preguntas e indagar un poco más de dónde vienen. Pero si uno no se conoce ni sabes si eres team voleibol, team básquetbol, si no sabes esas cosas, ¿cómo vas a poder resolver situaciones de la vida, ¿no? Creo que es el paso número 1 y eso es lo que se hace en este programa, más que nada. Me encanta. Y en el sentido de lo que decías, que de repente duele, ¿no? De repente duele conocerte, voltearte a ver y empezar a ver quién eres realmente. Yo siempre les digo que sin aceptación no hay transformación. Eso me queda como muy, muy claro, porque si tú no aceptas dónde estás, es muy difícil hacer ese como proceso de cambio, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué pasa contigo o qué pasó contigo durante este proceso en donde dijiste, híjole, se están rompiendo creencias, me están doliendo ciertas cosas? ¿Qué es lo que te impulsaba a decir, no importa, voy a seguir? Porque me imagino que empezaste a ver algo para poder tener ese impulso, ¿no? Entonces, ¿qué son esas cosas que tú notaste? Que, ok, sí estoy incómoda, ok, a lo mejor sí no conozco mucho, no le entiendo tampoco tanto, pero ¿qué fue lo que te impulsó a seguir? Me encanta que hagas esa pregunta porque mucha gente me dice, ¿y por qué volvías a seguir o por qué regresabas, no? Si estabas todo el tiempo así como estresada sin saber qué pensar ni nada. Y creo que eso fue la incomodidad. La incomodidad de sentirme flotando. O sea, porque creo que paso 1, tienes tus creencias, tu manera de ser, tu manera de pensar. Paso 2, empiezas a conocer otras cosas, empiezas a modificar, a transformar, a cambiar esta estructura, se rompe y te quedas como en un vacío, si lo podíamos decir así, flotando. Yo le digo, yo me sentía que flotaba, porque ya no pensaba ni A, ni pensaba B, ni C, o sea, no sabía qué pensar, ¿no? Simplemente había roto esa creencia, esa estructura. Ajá. Y ahora ¿para dónde me voy? Creo que esa incomodidad fue lo que hizo que siempre regresara, ¿no? Querer encontrar esas respuestas. Me pasaba mucho a mí que en reuniones o así la gente se ponía a platicar de, no sé, cualquier tema y a veces ni me sentía cómoda de opinar, ¿no? Porque yo decía, la verdad no sé qué opino de ese tema. Creo que nunca me he preguntado. ¿Y por qué nunca me he preguntado? Entonces, ese andar como que pensando eso y luego esto, no me gustaba, me incomodaba. Entonces yo ya quería como pues definir un poquito más mi manera de pensar hacia ciertos temas de mi vida, ¿no? Y creo que fue esa cosa, la incomodidad. O sea, mucha gente cuando se siente incómodo regresan a lo mismo, ¿no? Pero conmigo funcionó al revés. O sea, ese vacío, ese estar flotando entre no sé ni qué creer, ni qué pensar, ni cómo hacerle, me hacía volver porque yo sabía, algo en mí me decía, si sigues este proceso, vas a encontrar las respuestas. No va a ser fácil, te está doliendo, te está costando mucho trabajo, no está siendo fácil, pero ya abrí la puerta. Yo me decía, Itzel, ya abriste la puerta, o sea, ¿qué tienes que perder, no? Claro. Fíjate, eso para mí es súper importante en el sentido de lo que mencionas de cómo regresan cuando hay incomodidad. A mí me gusta explicarlo como esta estación de radio y estás oyendo una canción que no te gusta y quieres cambiar la otra y entonces mueves la perilla y se oye un ksh, ¿no? Y este sonido, esta incomodidad que está, muchas veces hace que regreses a la canción que no te gusta, que ya sabes que no te gusta, pero pues es la que conoces. Pero cuando te sostienes en ese espacio de ruido, de incomodidad, puedes llegar a una nueva canción. Entonces, ¿qué hábitos crees tú que formaste después de estar en este proceso? ¿Qué nuevos hábitos encontraste que te hacían salirte de esta zona del ruido para entrar a una nueva canción? ¿Qué encontraste ahí como un plus, digamos, o qué pasa en el sentido del seguimiento? Para ti, ¿qué pasa con el seguimiento? Porque yo la verdad es que se lo repito mucho, el seguimiento creo que es clave para poder integrar la información. Entonces, ¿cómo lo viviste tú en ese sentido? Bueno, con mis amortiguadores. Y muchos me van a decir, ¿qué es eso? Y me encanta que me pregunten, ¿y qué es eso? A ver, platícame.
una de las cosas que aprendí en programa contigo fue eso, ¿no? Los amortiguadores, que es estas cositas de las que te puedes agarrar para volver a tu centro, ¿no? Todo el tiempo que ya quieres tirar la toalla o ya te rindes o estás vibrando súper denso, te agarras de estas cositas para volver a enfocarte, ¿no? En mi caso, bueno, gracias a varias herramientas que utilizamos juntas para conocerme, pues me di cuenta que yo soy pues un artista, ¿no? A mí me encanta la naturaleza, me encanta hacer cosas en el exterior, soy muy social. Entonces, pues hicimos una lista de amortiguadores súper básicos, ¿no? Como literal, en un momento de estrés, salirte al parque y acostarte en el pasto, ¿no? O de que en un fin de semana ir a hacer cualquier hike o respiración consciente, cosas así. Entonces, creo que para empezar, los amortiguadores me ayudaron muchísimo siempre como que a regresar. Cuando me dejabas alguna tarea o lo que fuera, me estaba costando trabajo y yo decía, es que ¿por qué estoy haciendo esto? Ya no quiero. Decía, a ver, escoge algún amortiguador y con eso me volví a enfocar, ¿no? Salte de ahí, qué lindo. Claro. Y creo que también empecé a agarrar o a tomar cierta rutina, ¿no? Yo no, me imagino que no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas, claro. Pero a mí, bueno, en mi caso me funcionó muchísimo la meditación. O sea, para mí el tema de la meditación era como algo muy, no sé, para otro grupo de personas, ¿no? Yo decía, eso no es para mí, no sé ni cómo se hace ni nada, ni me imagino que me pudiera servir. Te imaginas meditación y te imaginas a la gente acá, y no sé qué y ya. Y no, hay muchísimas maneras de meditar. Uh-huh. Y creo que yo encontré mi manera de meditar. Encontré mis tips, mis atajos como para concentrarme, para poder como callar mi mente. Y creo que eso fue uno de los hábitos que yo implementé durante tu programa, la meditación, ya fuera día o noche, pero siempre hacer una pequeña meditación. Qué importante lo que dices, porque, y me gustaría mucho que lo compartamos así, muchas veces creemos que el proceso va a ser súper difícil o que me van a dejar tareas muy rebuscadas, que va a ser algo que yo no tengo idea. Y la verdad es que, bueno, por lo menos yo me esfuerzo mucho en darles unas herramientas muy, muy sencillas, muy prácticas, muy del día a día, para que realmente los pueda aceptar la mente. De hecho, al contrario, yo creo que cuando hacemos algo muy sencillo, la mente lo acepta más fácil y lo puedes llevar a tu vida, ¿no? Que es un poquito lo que contabas. ¿Qué es, Itzel, quisiera preguntarte, ¿qué te lleva a decidir? Porque la verdad es que hoy en día yo veo un montón de gente que a lo mejor se toma un curso chiquito y ya está allá afuera. ¿Qué hace a ti la diferencia o cómo sabes tú con quién sí estar en un proceso terapéutico de autoconocimiento y con quién no? ¿Cómo podrías tú identificar o qué es lo que te llevó a ti a decir, híjole, sí, creo que esta es la persona indicada, o cuál sería la persona no indicada? ¿Cómo podrías saber eso? Cuando te sientes libre de moverte para donde quieras, ¿no? Cuando vas a cualquier terapia y sientes que te están como que encaminando por este lado, cuando no te suena o no te vibra, siento que ahí no es. Contigo en programa yo sentía que literal me dejabas así al aire de que pues mira, aquí están las herramientas, ya vimos esto, ya aprendimos esto, ahora llévatelo a casa y tú decides, tú experimenta. Tú siempre nos lo dices, ¿no? O sea, a mí no me crean, a mí no me creas nada de lo que te voy a decir aquí. De hecho, me acuerdo perfecto que me dijiste eso la primera sesión y me lo repetías muchas veces, ¿no? A mí no me creas nada. Tú te lo llevas a casa y tú mediante tu propia experiencia, tú decides sí o no, blanco o negro, arriba, abajo. Entonces, para mí esa libertad que siempre me diste, creo que también era de las cosas que me hacían que yo siempre volviera, ¿no? Creo que eso es muy importante porque cuando las personas van a terapia y se sienten como que nada más se pueden mover en esta área, creo que eso no te da esa libertad para de verdad hasta también hacer como una prueba y error, ¿no? Claro. No siempre vas a acertar en todo. Entonces creo que eso es lo padre, que tú siempre como que me dabas esa libertad de que tú al final estás aquí conmigo, pero los demás días de la semana tú estás allá solita. Entonces creo que es up to you, ¿no? Claro.
Entonces, esa libertad de moverte para donde tú quieras y de hacer prueba y error. Creo que esa es la diferencia con tu programa. Importantísimo, importantísimo la experimentación. Si no se queda nada más en conocimiento, ¿no? Si es, puedes tener un chorro de información que si no la haces parte de tu vida, pues no sirve de nada. Entonces lo importante es llevar esa información a tu vida y evidentemente cada uno va a tener su propia vida, sus propias creencias, sus propios miedos, entonces la experimentación se hace diferente. A mí me gusta mucho que me dicen, oye, ¿sí es el mismo programa? De hecho, creo que tú me lo dijiste o alguien muy cercano me lo dijo así como, oye, pero ¿sí es el mismo programa? Sí, sí es el mismo Tal vez programa. yo te pregunté, sí. Es el mismo programa, nada más que cada quien lo vive muy diferente porque es un programa pues 100% y eso es lo más personalizado, increíble, ¿no? Sí, es porque como customizado. funciona. Exacto. Eso es como, para mí es un super plus. La gente que me pregunta, ¿y cómo es? Y platícame. No te puedo platicar así. Vívelo. Exacto, vívelo. Claro. Oye, Itzel, si tú tuvieras que decir un antes y un después del programa, ¿qué sería para ti decir, antes Itzel era esto, después del programa, después de conocerme, después de ver quién soy, después de atravesar este proceso a veces doloroso, a veces emocionante, porque también creo que es importante decirlo, el proceso a veces es súper emocionante y luego vienen caídas y son subidas y bajadas. ¿Cuál sería tu antes y después de vivir esta experiencia? La verdad, sí me siento una persona súper diferente. Yo, cuando empezó todo esto de el COVID y la cuarentena, pues todos nos encerramos, ¿no? No había de otra, todos en el mismo canal. Y creo que ahí empecé mi proceso porque yo no sabía estar sola, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, pues empecé a hacer cositas para poder voltearme a mí, ¿no? Pero ya después, cuando empezó como que a reactivarse todo y así, empecé a ir a programa contigo y yo creo que fue como un second round, ¿sabes? De proceso de crecimiento personal. Ya me había dado la chance cuando empezó la cuarentena, pero siento que ir contigo fue como una segunda vuelta, como crecimiento personal Itzel 2.0. Entonces siento que ahora ya no me da tanto miedo que la gente llegue a platicarme su manera de pensar o su punto de vista. Antes, honestamente, me daba mucho miedo entrar en conversaciones como muy profundas de temas como muy delicados, porque yo sentía o que me podían manipular por yo no tener como mis creencias ya bien formadas y tampoco me animaba yo a decir lo que pensaba. Entonces creo que ahora ya creo más en mí, tengo más confianza en mí y me siento libre de decir lo que pienso y si las demás personas piensan diferente está padrísimo, ¿no? Y ahora ya soy como más abierta. Creo que antes yo también cuando alguien pensaba diferente, como que me asustaba y hasta podía llegar a juzgar, ¿no? Y creo que ahora ya rompí esas barreras. O sea, ya soy más de la idea de a cada quien lo que le funcione, ¿no? Y lo que le sirva para ser la mejor versión de uno mismo. Y antes creo que no lo pensaba tan así y ahora soy súper partidaria de todo eso. Entonces me siento más contenta, me siento con más herramientas de cómo saber cómo resolver situaciones problemáticas o de cómo volver a mi centro. Igual y antes, si me daba la tristeza, me quedaba ahí meses. Y ahora, claro que me sigo sintiendo triste, claro que me sigo estresando, preocupando, enojando, claro. A veces la gente dice de que, ay, tú eres ya como muy espiritual y no sé qué, entonces ¿por qué te enojas? Porque estoy viva. Claro, ¿no? Entonces creo que la diferencia es que después de tener un proceso de autoconocimiento como el que tú das, te da las herramientas para que esos lapsos en los que te sientes triste, no sabes cómo resolver las cosas, que cada vez sean más cortos, ¿no? Claro. Entonces, si antes mi vida era como así, creo que ahora es sub y baja, porque ya yo solita decido sacarme como de esas situaciones y tengo las herramientas, ¿no? Claro. Qué importante tu después, ¿no? Cuando te aprendes a respetar a ti porque te conoces, también aprendes a respetar a los demás, ¿no? Y eso está increíble y entonces sí puedes escuchar y decir, ok, ese eres tú, pero yo soy esta. Y está maravilloso y cada quien puede tener su camino muy formado, ¿no? Eso me parece increíble, se me hace precioso que hayas logrado y llegado a este punto porque para mí es el respeto que todos debemos de tener hacia todos los demás. Y
qué importante lo que estás mencionando, porque sí me pasa mucho que de repente creen que entrar en este proceso te va a evitar estar triste, te va a evitar no tener problemas nunca más con la familia, te va a evitar, y eso es una falacia total, ¿no? Simplemente el tiempo cambia, y eso pues me parece increíble. Hablemos rapidísimo del miedo. ¿Qué pasó con el miedo? ¿Qué viviste? O sea, tengo miedo, y bueno, además por tu personalidad, que sabemos ya tu personalidad con estas herramientas, el miedo es como clave en tu vida, ¿no? ¿Qué ha pasado en referencia a este aspecto que cabe mencionar, que es una emoción que todos tenemos, que es parte de nuestra vida, que está ahí y que en realidad está para darnos información también de nosotros mismos? ¿Qué ha pasado o cómo ves ahora al miedo? Bueno, me sigue costando trabajo, pero gracias a una de la herramienta del enneagrama, como bien dices, el miedo está muy presente en mí, es parte de mi personalidad, pero yo creo que antes, si llegaba a tener miedo, yo creo que huía inmediatamente, ¿no? Y ni me preguntaba por qué o de dónde, era como, esta situación me da miedo, entonces mala idea, y vámonos. Y yo creo que al darme cuenta que bueno, todos tenemos miedo, pero hablando de mi propia experiencia, que el miedo está aún más presente, yo creo que lo que cambió es que ya no huyo a los 3 segundos. Ahora me pregunto, ¿de dónde viene ese miedo? ¿O por qué? Maravilloso. Y no te digo de que me responden 3 segundos y ya no tengo miedo y está todo chido, no. Pero creo que es un paso más que antes, ¿no? Antes ni lo volteaba a ver, ni quería, me sentía incómoda, me sentía con miedo, vámonos. Y ahora es como querer entender de que, a ver, igual y ahorita no me quiero animar a hacer tal cosa porque tengo miedo, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Quiero entender para ver si haciendo como que esa introspección puedo abrazar ese miedo y animarme, ¿no? Cuestionarte es parte del autoconocimiento, ¿cierto? Justo. Me encanta, me encanta de verdad. ¿Cuáles son las herramientas que más te gustaron durante tu proceso? ¿Cuáles son esas herramientas que a lo mejor dijiste, no tenía ni idea, pero me volaron la cabeza o me hicieron verme desde otro ángulo que jamás me hubiera imaginado? De todas las herramientas que hoy en día has visto, ¿cuáles serían las que más te han gustado, Itzel? Me estoy acordando de una sesión que hablamos de la ley del espejo. Uh-huh. Ay, me voló la cabeza, justo como dices, porque nunca había visto las cosas de esa manera, ¿no? O sea, la típica frase, lo que te choca, te checa y no sé qué. O sea, creo que cuando vimos en sesión el espejo, empecé a relajarme cada vez que yo tenía alguna situación complicada y trataba de verlo de otra manera. ¿Por qué se me está presentando esta situación? ¿Por qué estoy creando esta situación? ¿Qué hay en esto? ¿Cuál es el fondo? Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando, porque cuando tengo alguna situación difícil, no solo huyo ya, siempre estoy ya haciendo ese trabajo de introspección, ¿no? Y eso para mí me cambió la vida. También me acuerdo que hicimos una meditación y me dabas también tips para meditar. Y la verdad es que a mí la meditación también me ha cambiado la vida. Como te había dicho, no todos meditamos igual. Muchos tienen la idea de que es A más B igual a C, y no. Y yo he ido como que haciendo creando mi manera de meditar, ¿no? Y eso también me ha cambiado la vida. Creo que aunque medite 5 minutos, ya mi día puede cambiar, ¿no? Y también, como otra cosa de la que me acuerdo, el agradecimiento. O sea, cuando me explicaste que la línea de las emociones y que hay emociones que están en vibración más alta que otras y así, y que usando mis amortiguadores puedo brincar de una a otra así, para mí eso fue como wow. Entonces ya todo el tiempo me estoy cuestionando por qué me siento así, por tal y tal. Ok, ¿qué puedo hacer para ya brincar a las otras emociones, ¿no? Para ya volver a vibrar alto o estar en frecuencia alta. Entonces yo creo que saber eso, que existen diferentes emociones y con frecuencias diferentes,
lo creamos o no, porque también cuando me explicaste las leyes universales, para mí fue como, wow, ¿a poco todo esto existe? Pero la verdad no me suena, no lo creo tanto. Pues aunque no lo creas, o sea, funciona, así funciona el mundo y yo. Entonces, pues bueno, o sea, lo crea o no lo crea, si así funciona, pues entonces como que saber todas esas cosas hacen que me cuestione todo el tiempo por qué me siento así. Ponle nombre a esta emoción. ¿Qué puedes hacer para cambiarte, no? Como tú dices, cambiarte de estación, ¿no? Así es. Entonces creo que son de las cosas que me acuerdo ahorita de programa y que, como te digo, me han cambiado la vida y las sigo implementando. Itzel, ya para terminar, que creo que nos podríamos quedar un muy buen tiempo aquí, pero sí. Para darle cierre a esto, me gustaría preguntarte o pedirte más bien que le des un consejo a la gente que tiene esta inquietud, que dice, híjole, quiero, pero no estoy seguro, no sé si es algo esotérico, no sé si es algo que me vaya a generar problema, no sé qué es y tengo duda de entrar o no entrar a este proceso. ¿Cuál sería como una reflexión, un consejo que tú le puedas dar a la gente que está en este punto, en esa línea de ¿lo hago o no lo hago? ¿Es o no es? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué les puedes recomendar a ellos? Bueno, eso me suena muchísimo al ego. Entonces, yo el consejo que le daría a todas esas personas que están como en ese limbo de sí, no, es que me da miedo, es que no conozco, es que suena raro, es que suena muy esotérico, pero es que no sé, pero ya me lo recomendaron. Para todas esas personas que están en el limbo, yo les recomiendo que cierren sus ojos y se pregunten a sí mismos si se darían una oportunidad, porque no pierden nada al final. O sea, si no les checa nada de lo que aprendan, lo pueden así de que ¡fum!, ¿no? Y qué más increíble que sí les cheque todo lo que vean. Entonces, para todas esas personas, yo les daría de consejo literal que cierren sus ojos y se pregunten si están dispuestos a darse esa oportunidad para voltearse a ver a sí mismos y conocer una parte y muchas partes de sí mismos que nunca habían visto y que puede ser que les va a encantar al final y que les va a cambiar la vida. Es literal abrirle la puerta a ¿quieres un cambio en tu vida increíble o quedarte como estás? Entonces, ese sería mi consejo. Yo sí me animé, yo sí di el paso adelante, daba para atrás y para adelante, pero al final me animé y soy una persona totalmente diferente y estoy muy contenta y sigo trabajando, ¿no? Entonces, pues eso sería, Mariana. Gracias Itzel por estar aquí el día de hoy. De verdad es un placer para mí poder compartir esto contigo y es un gusto verte y conocerte desde esta nueva mirada. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Gracias, Mariana, nos vemos.